que en Venezuela eso no lo permite, la historia no lo menciona, la crítica textual lo rechaza. ¿Qué formación has tenido tú para hacer ese tipo de construcción gramatical neutra? ¿Va a venir o no va a venir? Wow, silencio total. Acabas de quedarte pegado, me entregaste el debate. Cristo es la sabiduría. Yo dejo de ser católico. Pero tú vas a estar tremendo. Sí, Ok, bueno, está bien. Es una, listo. no sé, ¿me vas a poner el tiempo o qué? Sí, espera un momento. La dinámica aquí, estamos hablando de un tema de las dos naturalezas de Cristo Jesús como Dios. Como Ok. Dios. ¿Cuál? ¿La humana y cuál es la otra? Sí, espera un momento. Yo te explico. Tu compañero, para ponerte en contexto, es testigo de Jehová. Yo no soy católico y soy trinitario. Yo creo en un solo Dios y tengo las tres personas divinas distintas. Estamos hablando de la doble naturaleza de Jesús como Dios y como hombre. Ahora, tu compañero dice ser testigo de Jehová y él presenta que cree en un solo Dios, pero que Cristo es Dios también. Ahora sí, dale con ¿O tu un Dios? minuto. Sí, sí, estás de acuerdo que Jesús es Dios. Adelante. ¿Cómo tienes a Jesús como Dios? Dale pues, espartano, adelante. Claro, Jesús es un Dios. Él tiene el título de Elohim. Él también lo puede poseer, como lo poseyeron personas en el pasado. Eso no tenemos los testigos no tenemos ningún problema con eso. Él es mencionado como Dios poderoso en las Escrituras. Ahora me llama la atención que ustedes dicen que Jesús tenía dos naturalezas. Mi pregunta es ¿cuándo las tenía? ¿Las tenía desde siempre, desde antes de venir aquí a la tierra? ¿Las tenía durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra? ¿Las tiene ahorita en este momento? ¿Cómo Jesús tiene dos naturalezas? ¿En qué momento? Es mi pregunta. Ahora yo puedo citarles a ustedes quizá Salmos 8:82:1, donde dice que Dios está en medio de la asamblea de los dioses, Él juzga. Jesucristo es uno de esos dioses. Si en las escrituras a otros seres se les llama se les llama dioses, ¿cuál es el problema en que Jesucristo sea uno de ellos? ¿Cuál es el problema en que yo diga que Jesús es un Dios aparte del Dios Todopoderoso, Tiempo, el Dios Padre? tiempo. Gracias. Bueno, voy a tomarme un minuto. Antes de tomar el tiempo, te recomiendo que acomodes tu micrófono porque está sonando mal. ¿Qué me dicen los hermanos acá? Porque yo le escuché el sonido muy, pues queda como muy alto, no sé, acomódalo neutro, ponlo neutro o algo, porque si le subes mucho se va a dañar el sonido. Voy con mi minuto. Déjame ver. Listo, bueno, aquí tenemos dos testigos de Jehová que presentaron como un tipo de politeísmo. Yo creo en un solo Dios. Ellos dicen que Jesucristo es otro Dios, tal vez como un Dios menor, porque ya hemos revisado las atalayas. Él pregunta que en qué momento Jesucristo tiene esas dos naturalezas, ¿verdad? Parece ser que ellos le ponen solamente una, la de Jesucristo como Dios, y luego al hacerse carne, ellos dicen ya no es Dios, ya deja de ser Dios para volverse carne solamente como un hombre nada más allí, y que cuando muere deja de existir ese hombre. 3 días dejó de existir y luego otra vez lo resucitan como si fuera como Dios, y lo ponen como un Dios invisible, ¿verdad? Como un Dios invisible. Entonces ustedes, yo le pregunto al varón Moisés, ¿ustedes tienen dos dioses, uno visible y otro invisible o no? Adelante. Tú tienes Moisés. tú tienes dos dioses. No, así no es Sí, la pregunta, sí, así no, no es la pero pregunta. no, no, Escuche pero, un momento, oye, escuche un oye, momento. pero oye, Un ¿por qué? momento, Moisés, perdón. No haga monigotes de paja porque yo dije que creo en un solo Dios. No haga monigotes de paja porque eso es incómodo. No inserte mentiras y calumnias. Yo dije que creo en un solo Dios. Aquí el problema es el siguiente. Como usted no cree como yo en un solo Dios, y si usted tiene un politeísmo, tiene que explicar Pero cuántos que, dioses presenta usted. Entonces usted tiene que explicar si tiene un solo Dios, cómo lo tiene, explíquelo. pero, Entonces no trate, espérese, no trate de perdón, interpretar mi silencio. doctrina, no trate de interpretar mi doctrina, Pero trate de explicar la suya, tú estás trate de interpretando explicar la la mía, suya en un minuto como hizo el varón interpretar la espartano mía. que él sí presentó la de él, teniendo a Jesucristo como otro Dios, como uno de los dioses, como uno de los dioses. Entonces, Moisés, escucha un momento. Te voy a dar el minuto para que expliques cuántos dioses tienes y cómo es que Jesús es Dios y también el Padre de él es Dios. Adelante, Moisés, dele.
Si tú me dices que una persona divina, una sola, es Dios, ¿por qué tú entonces después me dices que tres personas divinas es igual a una persona divina? Porque si tú me dijiste ya que una persona divina es Dios, entonces ¿por qué me dices después que tres personas divinas es igual a una persona divina? Si tú me dijiste ya, una No, persona yo no divina dije eso, espérate, te paro el tiempo. lo dijiste. Bueno, voy a darle el espacio al espartano, porque no no. está respondiendo, porque yo no dije que eran tres personas como la misma persona. Eso no lo dije, por eso le dije, él no Pero, quiere, no, me está abriendo el micrófono, no, ya lo saqué, me tocó sacarlo. Dale, espartano, con tu minuto, adelante. Ok, porque yo no entiendo por qué tú dices que estamos presentando un politeísmo. Si yo acabo de citar hace un momento el Salmos 82, entonces estaban los judíos siendo politeístas por tener a más de un Dios. Ahí la escritura no la podemos ignorar. Ese es un salmo, está ahí, Salmos 82:1. Entonces sería bueno que tú en tu próxima intervención lo pongas en pantalla y expliques si eso es politeísmo, ¿verdad? Ahora, mi pregunta con respecto a las dos naturalezas es cuándo Cristo poseía las dos naturalezas, cuando estaba en el cielo antes de venir a la tierra, cuando estuvo aquí o después de estar aquí. Esa es mi pregunta para ti. Hasta ahí lo dejo. Listo, muy bien, 40 segundos. Aquí entró el hermano Gil Pug, Moisés volvió, regresó Moisés, pero si tú no respondes, pero es que tú me mira, sacas, no voy a responder. mira que Espartano pudo sujetarse al formato. Él no tuvo, mira que hasta tiempo le sobró. Déjame responderle a Espartano. Cierra el micrófono un momentico porque llegó otro hermano. Llegó otro hermano y entró Nacho también. Cierren los micrófonos todos un momentico. Que ya ahora sí llegaron los testigos de Jehová. Cierren los micrófonos, por favor. Hermano Nacho, porfa. Deben cerrarlos porque si no, no se va a poder grabar. Que ellos ya llegaron ellos. Cierra el micrófono, hermano Nacho. Bueno, listo. Voy a tomarme lo mismo, 40 segundos. No vayan a abrir los micrófonos. Bueno, estimado espartano, yo creo en un solo Dios, pero usted con esos textos que presentó el Salmo 82 y de Juan 10, cuando Jesús habló, vosotros sois dioses, usted está diciendo que sí, hay varios dioses, pero dígame, ¿cuántos tiene? ¿Tiene dos o tiene tres dioses? Ahora, yo le estoy presentando un solo Dios. Mateo 28:19 te está mostrando a ese solo Dios en una sola autoridad, ónoma, del griego ónoma, donde te dice Padre, te dice Hijo y te dice Espíritu Santo. Y usted como testigo de Jehová saben que estas tres llamadas fuerzas, como ustedes le ponen las tres fuerzas, estaban en la creación. Nosotros no le llamamos simples fuerzas, Nosotros sino le llamamos- tres personas divinas distintas. Cierren los micrófonos, espere, devuelvo el tiempo, tengo que parar aquí. Me están interrumpiendo. Entonces, bueno, de todas maneras, déjame que entre el hermano Daniel salió, aquí llegó el hermano Nacho Rafael. Ahora sí, cierren los micrófonos un momentico que vamos a abrirle a Espartano para que él responda, reaccione a lo que yo le respondí. Adelante, Espartano, cierren los micrófonos, por favor, Moisés. Pero Eso, no me ciérrenlo. respondió la pregunta. ¿Cuándo Jesús tenía las dos naturalezas? ¿En qué momento? Bueno, esa respuesta ya te la di. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra él tenía Sí. las dos, sí. Sí, Ok. ya te la di, ya te la di. Ok. Cuando él estuvo como, mira, yo te lo expliqué. La naturaleza divina estaba con el Padre en Juan 1:1, yo lo expliqué. Si ves, Ok. estaba con el Espíritu Santo, espérate a ver, en Juan 1:1 al 2, yo lo expliqué. Pero cuando él fue hecho carne, te lo expliqué también, ahí viene a ser como hombre. Entonces ahí está como hombre y está como Dios porque Jesús lo explicó. Romanos 9:5 te lo expliqué, que Pablo lo presentó, que vino en carne, es decir, ahí está presentando a Cristo como Dios y como hombre. ¿Listo? Adelante. Ok. Bueno, ya me respondiste que es cuando está aquí en la tierra. Ahora mi duda es, ¿qué entienden ustedes por naturaleza de Dios? Porque Cristo dijo algo que toda persona de porte bíblico, hasta los judíos lo entienden así, que Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es la espiritual. Entonces tú me dices que tiene las dos, que era hombre y al mismo tiempo era Dios, era un ser divino. En este caso sería un ser divino físico, porque cuando hablamos de la naturaleza de Dios, Juan 4:24 deja bien claro que Dios es espíritu. Entonces dime tú, guerrero bíblico, ¿qué te llamas? ¿En qué momento cuando Jesús estaba aquí en la tierra era espíritu? Era hombre y era espíritu al mismo tiempo, porque esa es la naturaleza de Dios. Listo, gracias. Listo, voy a hablar aquí y luego te paso a los hermanos y vuelvo y te lo respondo, mira. Volviste a hacer la misma pregunta, que desde cuándo Jesucristo comenzó a tener la doble naturaleza, es decir, existiendo como Dios, porque ustedes ya, sí lo presentan como Dios y como distinto al Padre. No respondió si eran dos dioses diferentes, usted presentó una pluralidad de dioses, yo le estoy presentando un solo Dios, que Dios es espíritu, y el término Zeus de la raíz hebrea
En el hebreo te lo presenta como Elohim, plural. Para nosotros es una pluralidad de personas, porque usted sabe bien que al Hijo se le llamó Dios, y el Hijo fue el que dijo, más me preparaste cuerpo. Entonces al Hijo de Dios, siendo el Dios verdadero, se le preparó cuerpo, ¿verdad? Y él estaba habitando en ese cuerpo. Él dijo que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso lo habló fue el Padre o el Espíritu Santo. Eso lo habló fue el Hijo de Dios. Tenía un cuerpo humano en el cual vino y se manifestó. Listo, está ahí mi tiempo. Gloria al Señor. Ahora sí, démosle paso. Te voy a presentar el hermano Nacho Rafael. Abre el micrófono y presente, por favor, adelante. Abre el micrófono, hermano. Bueno, el hermano Nacho no responde. Entonces, el hermano Girán, dale. No me toca a mí. Moisés, Sí. espere su turno. Ah. El hermano Girán está aquí. Todavía no se ha presentado. Usted ya se presentó. Déjelo, por favor, que él se presente. Saludos a la audiencia, ya muchos me conocen. Simplemente para conocer, la ponencia viene siendo, ¿cuál era? Porque había llegado tanto tarde y estaba encontrado entre el Salmo 82, entre las dos naturalezas, como tal, y yo, el uso de la palabra Elohim. No estaba yo claro de por dónde estaban en todo eso. Ya, te pongo en contexto, hermano. Ahí tendrías que volver el video, pero yo te pongo en contexto. Estamos en un tema acerca de la venida de Cristo, pero ellos están hablando ahorita es de la humanidad de Cristo Jesús. Entonces, ellos están presentando lo primero que entró diciendo Moisés fue que Jesús es verdadero Dios, hay un solo Dios, dijo él, pero que es distinto al Padre. Sí, y él lo está poniendo a Cristo como Dios. No ha dicho si como Dios verdadero o como Dios falso, no ha dicho todavía. Moisés ya está conectado, llegó el espartano TJ, diciendo que hay varios dioses. Él no presentaba un solo Dios, sino que se la viene diciendo que hay varios dioses según el Salmo 82 y que Jesucristo es uno de esos dioses. Hasta ahí vamos. Ellos preguntaron que de cuándo Jesús tiene una doble naturaleza, porque ellos tienen una sola. Le ponen una sola como está como Dios y luego la quitan y le ponen la otra naturaleza como hombre. Y para ellos ya no existe un Jesucristo hombre, sino un Jesucristo como un Dios espíritu distinto al Padre. ¿Me entiendes? Adelante, hermano Girán, dale. Muy bien. Al ser tantos temas, solamente abordaré uno como tal. Y es simplemente algo que, con lujo de detalles, recomiendo que visiten mi página acerca del tema de la hueste celestial y cómo la palabra Elohim es utilizada en la Biblia hebrea. La mayoría de las ocasiones, sí, para el Dios de Israel. También se utiliza para hablar del ángel del Señor, de ángeles, de los dioses de las naciones, también. Pero el único en su clase que es descrito como creador es Jehová, el que preside el consejo, y casualmente las propias palabras de Jesús se identifican con ese que preside el consejo también, y la palabra que se dice que se levante es la que usa Pablo para hablar de resurrección. Tiempo. Cierro con esos 3 minutos. Tiempo, listo. Ya llegó el hermano Nacho. Sí, hermano Girán, voy a explicarlo el término Elohim. Bueno, el término Elohim habla de un solo Dios, pero está en plural. Para nosotros los trinitarios hablan de una pluralidad de personas. Los testigos de Jehová saben, y como nosotros trinitarios no tenemos al Padre nada más como creador. Nosotros tenemos al Hijo como verdadero Dios y como creador. Colosenses 1:15 al 17 dice que Él existe de antes de todas las cosas y que por medio de Él todo lo que fue hecho fue hecho. Eso también está en Juan 1:3 al Juan 1:10, ¿verdad? Que el verbo de Dios, cierren los micrófonos, por favor, cierren los micrófonos. Porque no quiero sacar personas. El hermano Nacho lo tenía abierto. Ciérrenlo, por favor, que ya sigue usted, tranquilo. Entonces, ya, esto es apenas un minuto, ya me quedan 10 segundos, fíjese. Entonces ahí, de las personas que se encarnan, no es el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo de Dios, porque Él dijo, me preparaste cuerpo, y ese cuerpo fue el que presentó para el sacrificio, pero Él dijo, lo levantaré en 3 días, y levantó el cuerpo y subió al cielo, ¿verdad? Hasta ahí vamos con la palabra de Dios. Adelante, hermano Nacho, dele usted su minuto, adelante. Amén, amén. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo me da, brother? 1 minuto, mi hermano, dele. Ok. Bueno, Cristo posee 2 naturalezas, una divina y una humana, claramente, que son unidas hipostáticamente en una sola persona, desde el momento de la encarnación. Escuchen bien para que naveguen con mis argumentos que voy a mostrar. Entonces, en el momento preciso de la unión de las 2 naturalezas, vemos que la divinidad de Cristo nunca se origina ni se incorpora, porque Él es eternamente el Hijo de Dios. Además, la naturaleza humana fue asumida en el instante de la concepción virginal en el seno de María. Por lo tanto, estimados, el verbo no se volvió humano en el tiempo. La unión hipostática ocurre en la encarnación, no en su nacimiento, ni en su bautismo, ni en su misterio.
Entonces, para esto tengo respaldo bíblico, tengo a Juan Tiempo, 1:14. tiempo, hermano, tiempo, por favor. Gracias, tiempo. Aquí le va a seguir Moisés para que él presente el arrianismo. Bueno, para nosotros el verbo fue hecho carne, el verbo es llamado Dios en Juan 1:1 y estaba con el No me Padre. toca a mí, no me supone que me toca a mí. No, pero es que yo tengo que ir desarrollando la guía del tema. Déjame decir. Moisés, sigues tú y luego Espartano. Déjame un momento porque de aquí sigo yo. Déjame un momento. Cierra el micrófono porque yo tengo que ir intercaladamente. La idea era que era usted y yo nomás, pero usted no quiso responder al principio. Cierre lo que ya va. Tranquilo. Tenga paciencia. Mire, Espartano tiene toda la paciencia del mundo. Él está esperando su turno. Si nos hace atrasar, entonces, mire, ya había terminado. Yo hubiera terminado. Ciérralo ahí un momentico. Listo. Entonces, como estamos hablando del término Dios, y como es un plural, al Padre se le está llamando Dios. Ustedes saben que al Hijo también le están llamando verbo, le están llamando Dios. ¿Por qué le están llamando al verbo como Dios? Porque es consustancial al Padre. Es de la misma esencia del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Todavía no hay carne humana allá en la creación. Entonces, llegado el tiempo, el Hijo se tiene que encarnar. ¿De dónde vino el Hijo? Los testigos de Jehová saben que vino del cielo. Que estaba en una forma de Dios, Filipenses 2, y le pusieron mayúsculas. Y luego vino como hombre, él es Emmanuel, Dios con nosotros, verdadero Dios. Él dijo que era el todopoderoso en los textos de Apocalipsis y vino en carne, ¿verdad? Dijo que él era el Señor del día de reposo y se presenta como el Hijo del Hombre, como el Señor del día de reposo, es decir, como creador del universo. Ahí le sigue Moisés y luego el otro testigo de Jehová. Adelante, Moisés. Tú dices que Dios es una pluralidad de personas, varias personas, pero luego me dices que una sola persona es Dios, o sea, un singular es Dios, pero me dijiste anterior que Dios era una pluralidad. O sea, tú me estás diciendo entonces que tres personas es lo mismo que una persona. O sea, una persona sola es Dios, pero también tres personas es Dios. O sea, tres personas igual que una persona. Entonces, primero. Segundo, si yo subo al cielo ahora mismo, ¿qué voy a encontrar? Los espíritus son invisibles. Lo único que voy a ver allá arriba en el cielo va a ser un cuerpo humano. Ese cuerpo humano, ¿quién es? Ese es Dios, el cuerpo humano que yo estoy viendo. Si yo subo al cielo y en el cielo lo que hay es espíritu y está solamente el cuerpo humano de Jesús, ese cuerpo humano es Jesús y ese cuerpo es de Dios o ese cuerpo es Dios. Entonces, ¿cómo es que tres personas son una persona? ¿Y cómo es que Dios, si yo subo al cielo, veo un cuerpo humano y ese es Dios? Tiempo. Bueno, ciérralo ahí un momentico, Espartano, y ciérralo ahí, Moisés, porque tengo que explicarle algo a Moisés que está diciendo cosas ahí que no son. Tengo que refutarlo. Miren, me dirijo a Moisés. Moisés, yo nunca dije que la pluralidad de las tres personas era solamente una sola persona. Usted entendió mal. El término Dios fue que yo le dije desde la raíz hebrea, porque la salvación viene de los judíos, es una pluralidad como Elohim, donde tenemos al verbo existiendo con el Padre. Y usted sabe que el Espíritu Santo, usted lo tiene como una fuerza diferente a la primera fuerza y a la segunda fuerza. ¿Por qué hablamos de la fuerza? Mire el video anterior. Ustedes tienen a Jesús como una fuerza unificada, eso lo vimos en el video anterior. Tienen al Padre como una fuerza distinta al Hijo y tienen al Espíritu Santo como una fuerza. Tienen tres fuerzas. Yo le presento ese plural de las tres personas divinas distintas porque tienen personalidad. Entonces, yo no presenté que las tres personas son una sola y la misma, como si fueran en Jesucristo mismo, como el Padre y el Espíritu Santo. Eso no lo presenté, eso le pasa por no poner cuidado. Ahora sí, Espartano, le toca a usted. Un minuto. Sí lo dijiste que tres personas era Dios y que una persona... O sea, que sí lo dijiste. Adelante. No, yo no dije eso, quedó grabado. Revise el video, ¿cómo fue que yo dije? Bueno, Espartano, adelante, le toca a Espartano, por favor, el video. Moisés, por favor, adelante, Espartano, dele, su minuto. No me aclaras muchas de las cosas que has dicho. Dijiste que Elohim es un término plural. No sé qué es lo que quieres decir con que el término Elohim es plural. ¿Será que entiendes tú que cuando es plural es porque hay una pluralidad de personas? ¿Será que eso es lo que tú pretendes decir con que el término Elohim es plural y se le aplique a Dios? Eso es lo que quisiste decir. Otra cosa, que ¿en qué momento Jesús tenía la naturaleza de Dios estando aquí en la tierra? Juan 4:24 dice que Dios es, no dice que tiene espíritu, dice que Él es espíritu. Entonces yo me pregunto para ti, guerrero bíblico, si el que Jesús diga que Dios es espíritu está hablando acerca de la naturaleza de Dios. ¿Tú lo entiendes así? Porque de verdad no te entiendo. Y en el Salmos 82:1 todavía no me has explicado porque te pregunté si los judíos eran politeístas, porque ahí habla de más de un Dios. Entonces, ¿eran los judíos politeístas? El término Elohim significa pluralidad de personas. El término espíritu quiere decir naturaleza. Tiempo, gracias, Espartano. Bueno, voy a responderle a Espartano y luego le sigue el otro. Bueno, Espartano, usted está negando la pluralidad del término Elohim. Elohim es una pluralidad. Ustedes conocen entonces el término hebreo plural. Lo raro es que usted está presentando varios dioses y diciendo que Jesucristo es uno de esos dioses. Entonces usted no nos ha dicho en cuántos dioses cree. Usted cree en 2 dioses o en 3 dioses, porque usted presentó una pluralidad de dioses.
paro el tiempo un momento acá. Hable un momentico, ya lo paré. ¿Qué iba a decir? Que son millones de dioses los que hay. Yo Ya, creo que hay entonces, millones de dioses. listo, entonces cierre el micrófono. Ok, listo. Entonces, él está presentando un tipo de politeísmo, porque el politeísmo es creer en varios dioses. Yo tengo un solo Dios por naturaleza divina, uno solo. Dios en naturaleza es en esencia uno solo, como dice la Biblia, Dios es espíritu. Pero en Juan 1.1, como lo repito, y en Génesis 1 y en diferentes textos, podemos ver que la existencia del verbo de Dios está como Dios verdadero, como creador, porque en Juan 1.3 y en el verso 10 nos dice que Él es el creador, ¿verdad? Adelante el que le sigue. Creo que le sigue el hermano Hiram. Ok. Yo tomaré como tal la batuta con el Salmo 82, y es que si bien el término Elohim es plural, en cuanto a forma, su significado puede ser plural o singular. Lo más habitual en la Biblia hebrea, más de 2000 veces, es que sea singular y haga referencia al Dios de Israel. En español tenemos también palabras así, por ejemplo, el término paraguas puede ser singular o plural. La gramática es la que nos orienta, y lo mismo sucede en hebreo. En el Salmo 82.1 resulta especialmente interesante, ya que Elohim aparece en 2 ocasiones dentro del mismo versículo. El primer Elohim debe ser singular, ya que la gramática hebrea sitúa el término como sujeto de un verbo en singular. Claramente dice está, Elohim está. Y el segundo Elohim, por el contrario, debe ser plural, puesto que la preposición que lo precede en medio de requiere que se trate de más de uno. Tiempo, hermano, gracias. Sigo yo y luego le sigue el hermano Nacho. Bueno, sí, el término Elohim es un plural y se acabó, pero ya le presenté que la singularidad de Elohim es un solo Dios en naturaleza, una sola esencia. Ese es el Elohim, cuando se habla singularmente, es de la esencia de que no hay otro Dios fuera de él, ¿verdad? Que en esencia Jehová, ese es su nombre, pero ya sabemos que hay distintas personas, porque Jehová es un nombre genérico. Según la gramática, nombre genérico es que a otra persona se le puede llamar Jehová también, porque el Hijo de Dios se llama Jehová Salva, y él es el Hijo de Dios, y es Emanuel. Parece ser que el espartano va a negar la deidad de Cristo y está presentando varios dioses, y a la vez está diciendo que Cristo no es entonces verdadero Dios, y Hiram está creyendo entonces de pronto que el Padre es el único verdadero Dios, cuando la Biblia nos dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y que este es verdadero Dios, porque Él es consustancial al que lo envió. Adelante, mi hermano Nacho Rafael, dele. Cierren los micrófonos, Moisés y Espartano, porque el hermano Nacho le toca. Gracias. Ciérrelo, Moisés, un momentico y dele, Nacho. Yo lo tengo cerrado. Perdón. Lo tienes abierto, estimado. Eso, ciérrelo ahí, gracias. Dale, hermano Nacho, si estás allí. Bueno, el hermano Nacho no sé si fue que se le cayó la señal. Entonces le toca a Moisés, adelante. Moisés, debes hablar ya. ¿Cuál es el nombre de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de Dios? La segunda pregunta. ¿Por qué, si Dios es 3 personas? Si Dios es 3 personas, ¿por qué también Dios es una persona? Si Dios es 3 personas. Si Dios es 3 personas y Dios también es una persona, entonces 3 personas igual a una persona. ¿Por qué? Tercera pregunta. Si yo subo al cielo ahora mismo. Perdón, paro el tiempo. Mire, todas esas preguntas no se le van a poder responder en un minuto. Usted tiene que explicar por qué usted presentó a Jesús como Dios y al Padre también como Dios, cuando usted presentó uno solo. Y usted no entendió, espere ese momento. Usted como tiene un solo Dios, y usted dijo que cuando es varias personas, Padre e Hijo, usted dice que es como una sola persona. Usted tiene que explicar por qué llamó un solo Dios a Jesús y qué pasa ahora con el Padre cuando usted lo tiene distinto a Jesús. Entonces, usted tiene 2 personas, un solo Dios. ¿Por qué no mejor no lo explica para poder entender qué es lo que usted quiere presentar? Adelante, Moisés, dele. Mire bien, explique por qué usted dijo que hay un solo Dios y que es Jesús. Ahora, como lo tiene distinto al Padre, ¿qué pasó con el Padre? Adelante, Moisés, dele, explique si son 2 personas o cuántas va a explicar. Adelante. Si me dicen que una persona es Dios, o sea, que el verbo, que una persona es Dios, entonces ese Dios es Dios unigénito. El Padre, entonces, otra persona. Entonces, si una persona es Dios, 2 personas son 2 dioses. Entonces, el Padre es Dios todopoderoso y el Hijo es Dios unigénito. Y eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18, que hay un Dios Padre y un Dios, el Hijo, que es unigénito. Y el Padre es todopoderoso. Y es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículos 6 y 7. Eso lo dijo el apóstol Pablo también. Tiempo. Bueno, cierre el micrófono, por favor, pero devuelve el tiempo, ciérrelo, porque entonces la grabación va a quedar mal
y es necesario que ustedes revisen lo que explicaron. Moisés, cierra el micrófono, por favor, porque voy a hablar para que le siga el siguiente. El micrófono lo tiene abierto, por favor, ciérrenlo. Bueno, se lo va a cerrar, no lo vaya a abrir, se lo va a cerrar yo. Eso, ciérrenlo ahí, no lo vaya a abrir, por favor, hasta que corra el tiempo. Bueno, Moisés, usted presentó primero un solo Dios, pero después dijo que habían dos dioses, uno diferente a Jesús y otro que es Jesús. Presentó dos dioses y a la vez un solo Dios. Eso es un politeísmo que él no puede explicar. Él dijo, a la vez, no, parecía que hablaba nomás de dos personas. Parece ser que él está sacando de la deidad al Espíritu Santo. En el bautismo te presenta una sola autoridad, un solo ónoma. Parece ser que quiere bautizar nomás en Padre e Hijo. ¿Y qué pasó ahora con el Espíritu Santo? Bueno, entonces ahora le sigue al estimado espartano, creo que es. Adelante. Ok, guerrero bíblico, quisiera que repitieras una cosa que dijiste. Tú sí aceptas entonces que cuando dice Juan 4:24, Dios es espíritu, se está refiriendo a su naturaleza. ¿Sí lo aceptas? Sí, claro, porque ahí está hablando de su naturaleza. Adelante. Le tomo su tiempo, dele. Ok, bueno, fíjate algo. Tú dices que Jesús tenía dos naturalezas cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Una era la espiritual, porque acabas de aceptar que Dios es espíritu y eso es referente a su naturaleza. Sin embargo, Jesús en Juan 8:40, él dice que él es un hombre que habla la verdad. Él es un hombre, él es físico, de carne y hueso. Sin embargo, tú dices que también tenía la naturaleza de Dios, la incorpórea, la que es espiritual. ¿En qué momento Jesús era incorpóreo? En ningún momento, en todo momento él era corpóreo, hasta el momento de su muerte. Entonces, mi segunda pregunta ahora es, si el término Elohim para ti significa plural de personas, el término Elohim es un plural, ajá, pero es un plural ¿de qué? Y no me ha respondido el Salmos 82:1, entonces los judíos eran politeístas por aceptar que había más de un Dios. Hasta ahí dejo mi tiempo. Gracias, cierre el micrófono un momento, voy con mi minuto, gracias, estimado espartano testigo de Jehová. Bueno, ahí tenemos el testigo de Jehová diciendo que Jesucristo antes no ha tenido naturaleza divina, él lo desactiva como hacen los Jesús solo, ¿verdad? Que lo ponen luego como Dios y luego al humanizarse lo ponen solamente como hombre. Fíjense bien que Jesús dijo de Dios que él era espíritu, está hablando de su naturaleza porque Dios es espíritu. Ya vimos que la raíz del término seos en hebreo es plural. Y él me dijo, dígame si se refiere a personas, sí o no. Parece ser que no escuchó y lo vengo repitiendo, que es un plural de personas, porque el verbo, él sabe que existía con el Padre como Dios. Él sabe que el verbo existía con el Padre como Dios. Entonces allí tienen la naturaleza del verbo como Dios. Cuando Jesús se encarnó, él dijo que él estaba como creador con el Padre antes de todas las cosas, ¿verdad? Entonces usted está desactivando y activando la naturaleza humana de Jesús. Hasta ahí mi tiempo. El hermano, aquí ya entró el hermano Nacho. Adelante, hermano Nacho, con tu tiempo. Abre el micrófono, por favor. Listo. Dale, hermano Nacho. No se le oye. El hermano Nacho no se le oye. Bueno, le va a tocar al estimado Giran y luego a Moisés, porque hermano Nacho no se te oye. Listo, Giran, ahí está el tiempo. Ok. Comúnmente se utiliza, o en la academia se quiere utilizar el término de Elohim para decir que hubo un tiempo que Israel fue politeísta. Sí, la Biblia hebrea dice que hubo tiempos de apostasía, que hubieron, sí, eso está ahí. Pero para la Biblia, cuando se usa la palabra Elohim, hay que tener claro que no siempre se tienen los mismos atributos cuando se usa la palabra Elohim. Sí, la mayoría de las ocasiones para el Dios de Israel, y hay unos atributos específicos. No significa pluralidad, no hay muchos dioses, solamente hay un solo Dios. Jehová, nuestro Dios, el Señor uno es. Así que la palabra Elohim del Salmo 82 no significa politeísmo por ningún lado y la propia gramática hebrea no lo permite. Gracias, hermano Giran. Muy bien. Sí, lo que dice el hermano Giran es cierto. El término Elohim, como ahí colocó el expositor, es un término plural que significa Dios. Algunas veces se habla del singular, pero ya lo presentamos, que Dios es espíritu, refiriéndose a su deidad, a su naturaleza, a su divinidad. Se refiere a un solo Dios y no hay otro Dios, porque Jehová es un nombre, ¿verdad? Ahora tenemos a su Hijo, porque primera de Juan capítulo 5:20 te lo presenta al Hijo como verdadero Dios y vida eterna. Cierra el micrófono, hermano Giran, por favor. Lo tienes abierto, gracias. Listo, gracias, hermano Giran. Ok, entonces eso del Salmo 82, por ningún lado, como dice el hermano Giran, dice que eso se trata de politeísmo. En ningún lado, ¿verdad? Entonces allí, esos que fueron llamados dioses allí, o una de dos, se refiere a solamente hombres que fueron creados, que ellos no son creadores, y también se usa ese término para los ídolos, que ellos no son creadores, mientras nosotros tenemos como creador al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adelante, Moisés.
Adelante, Moisés. ¿Por qué el apóstol Pablo decía que había en 1 Corintios capítulo 8, 5 y 6, dice que hay varios dioses? Y después dice que el único que es el todopoderoso es el Padre. Y después dice Jesucristo. ¿Por qué no dijo que había dos? Que el Padre y el Hijo eran Dios todopoderoso. ¿Por qué solamente dijo Dios el Padre? Y repito, ¿por qué una persona es Dios y tres personas también es igual a una persona, que es igual a Dios? Y también, en el principio, el verbo estaba con Dios. La pregunta es, ¿estaba con las tres personas en el principio? ¿O estaba solamente con el Padre? Ese Dios con quien él estaba, ¿eran las tres personas o era con el Padre solamente que estaba? Tiempo, Moisés. Listo, cierra el micrófono un momentico. Cierra un momento. Bueno, Moisés parece ser que él no puede explicar su doctrina y está solo cuestionando y cuestionando y cuestionando, y le vamos a dar pues respuesta a medida del tiempo. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo habló de varios dioses, sean en el cielo y en la tierra, pero para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, porque hay un solo Dios en esencia, pero él mencionó ahí al Padre y también mencionó a un Señor, al Hijo, porque usted sabe que el Hijo es distinto al Padre. Ahora, usted está en el binitarismo. ¿Quiénes son los binitarios? Que hasta ahora usted no nos ha hablado del Espíritu Santo como creador. Mire, en las cartas de los Hechos de los Apóstoles, Pedro presentó al Espíritu Santo como Dios. Cuando han mentido a los hombres, no le han mentido a los hombres, sino que le han mentido al Espíritu Santo y le han mentido a Dios. Eso lo decía Pedro, ¿verdad? Entonces Pablo también presentaba la Trinidad en la primera de Corintios 13:14, donde él habló del Padre, habló del Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? No como tres dioses, sino un solo Dios en esencia. Adelante, Espartano, dele. Ok, fíjate, guerrero bíblico, has tenido varias imprecisiones en tus últimas intervenciones. Por lo menos en Éxodo 7:1, y podemos leer, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Ahora tú dijiste que Elohim es un plural de personas, ahí todos lo escuchamos, por eso te dice por segunda vez la pregunta. Dijiste que sí, que es un plural de personas, pero fíjate, yo no sé si se ve ahí, ¿verdad? No sé si se está viendo. Aquí está el Strong, aquí está Éxodo 7:1, aquí vemos la palabra Elohim, y aquí nos lleva al Strong. Fíjate, lo que dice aquí, Elohim, está en plural, ¿ves? Dice el significado, dice dioses en sentido ordinario, pero específicamente que se usa, ¿verdad? Con el artículo del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma de deferente a magistrado y algunas veces como un superlativo. ¿De dónde tú sacas que Elohim es un Dios, un plural de personas? Fíjate, todos los nombres bíblicos de la mayoría de profetas y de siervos del pasado tenían incluido el nombre de Dios, y no por eso nadie dice que ellos eran Dios. Tiempo. Gracias, estimado testigo de Jehová. Bueno, ya vemos que los testigos de Jehová quieren presentar varios dioses y no uno solo, donde ellos tienen a Jesús como Dios, pero que cuando se humaniza, ahí deja de ser Dios, ¿verdad? Porque ellos ponen es Dios solamente como algo que no se ve, cuando Jesucristo se ve. Entonces él tiene que decirme si los apóstoles tocaron al verbo de Dios, como dicen las epístolas de Juan, ¿verdad? Donde dice que tocaron al verbo, lo vimos, lo palpáramos con nuestras manos, tocante al verbo de vida, el cual se nos manifestó. Cierra el micrófono un momento, por favor, porque si no devuelvo el tiempo. Ciérralo porque entonces se interrumpe. Estimado espartano, ciérralo un momentico. Ciérralo un momento el micrófono, ciérralo por favor. Sí, no, ciérralo, eso, ahí. Porque se rebota el sonido. Entonces ponle cuidado que estás negando la divinidad de Cristo cuando está como humano, y ahí tú le quitas la divinidad como Dios, cuando en Romanos 9:5 te lo presentan como Dios, hecho carne, ¿verdad? Y en Juan 1:14, como ese mismo verbo que es Dios, hecho carne. Moisés no es creador del universo, y usted lo sabe. Hablamos de personas divinas distintas. Así mi el micrófono, estimado Hiram. Bien, acabamos de escuchar hablar de Éxodo y lo importante de conocer historia y contexto. Sí, era necesario que se le dijera a Moisés que fuera hecho como Dios. ¿Pero por qué? Específicamente, porque en el contexto egipcio, ahí el faraón era el representante de Horus en la tierra, o sea, para efectos era un dios. Por tanto, para enfrentarse contra una deidad, tenía que ser una deidad. ¿Y qué otra? El representante en ese instante, que era Moisés, el representante de Dios, tenía que ser hecho. La diferencia con Jesús, como nos dice Filipenses, es que tomó la forma de siervo, no tomó en cuenta ser igual a Dios y tomó la forma de siervo. Esa es la gran diferencia. Gracias, hermano Hiram, muy bien. Bueno, ahí sígale, eso estuvo bien. Dele, le sigo a Moisés. Yo quiero... Tú no me respondes la pregunta que yo te he hecho. ¿Dios es tres personas o Dios es una sola persona? Porque me das vuelta y das vuelta, pero no me responde. ¿Dios es tres personas o Dios es una persona? Porque en una tú dices que Dios es una persona
pero luego me dice que Dios es tres personas. Y luego voltea el bizcocho y me dice que Dios es una persona. Me dice que una sola persona es Jesús y es Dios. Pero luego me dice que no, que Dios son tres personas. Entonces me estás diciendo que tres personas es igual a una persona. Defíneme, porque tú estás contradiciéndote a ti mismo. En una me dice que Dios es una persona y es Jesús. Y luego me dice que Dios es tres personas. Entonces me estás diciendo que tres personas es igual a una persona, porque es igual a Dios. ¿Cuál de las dos es? Te he preguntado varias veces. Dime, ¿Dios es tres personas o Dios es una sola persona? Responde con una simple respuesta y no de mucha vuelta. Eso es todo lo que te he preguntado 3 veces. Tiempo, gracias. Cierra el micrófono, estimado Moisés, un momentico, que aquí le va a seguir el espartano. Gracias. No, Moisés, el que se está contradiciendo es usted. Déjeme decirle por qué. Usted desde que entró presentó un solo Dios y presentó fue Jesús. No presentó al Padre, sino a Jesús. Ciérrelo un momentico. Bueno, ya lo abrió. Voy a volver el tiempo. Cada vez que me interrumpa le devuelvo el tiempo. Ciérrelo. Gracias, Moisés. No lo abra hasta que se te... Ábrelo un momentico. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Que me responda si Dios es tres personas o Dios es una Ya persona. lo dije, ya lo dije. Entonces, ciérralo un momentico. Ya lo dije. Respuesta, no lo que tú crees que yo dije, sino lo que tú me Sí, vas a ciérralo entonces. Ciérralo entonces un momentico, por favor, porque voy a tomar mi minuto. Respóndeme tú. No me digas, usted dice tal cosa. No, yo quiero que tú me respondas tú. Ya lo Yo- respondí. Ya lo No, respondí. Ciérralo un momento. Ciérralo porque ya te estoy respondiendo. Ciérralo. No lo has respondido. Te he preguntado 4 veces. Ya lo respondí y lo vuelvo a responder. Ciérralo un momento. Que aquí le sigue el espartano. Gracias. Ciérralo un momentico. Eso, sí, ciérralo. Bueno, tú no pudiste explicar tu doctrina de tener a Jesús como Dios y al Padre como Dios. No supiste explicar. Y tú mismo te haces la pregunta. Mira, tú mismo te haces la pregunta que cómo puede ser posible. Bueno, así no vamos a poder avanzar. Me tocó suspenderlo, me tocó sacarlo porque el espartano sí está sujetado a los tiempos, pero no deja hablar el varón Moisés. Bueno, de aquí le va a seguir el espartano. Mire, Moisés, lamentablemente me tocó suspenderle porque interrumpe. Usted presentó un solo Dios y presentó solamente a Jesús. Y no presentó al Padre, sino a Jesús como un solo Dios, como una sola persona, Ahora, ¿qué pasó? Que usted mismo se está refutando, presentando que Pablo habló nomás, dice que el Padre y el Hijo, y no quiso en todo su tiempo presentar al Espíritu Santo, presentando un tipo de binitarismo solo de Padre e Hijo, y no quiso responder por qué no incluía al Espíritu Santo. Entonces, si usted niega al Espíritu Santo, es imposible presentarle la pluralidad de las tres personas. Usted dice que si yo le tengo que responder, si Dios es uno solo, en esencia, sí, pero ese plural se refiere a distintas personas, y ya leí los textos de Mateo, le presenté los textos de 1 Corintios 13:14, donde Pablo habló de la comunión con el Espíritu Santo. Adelante, espartano, y luego le sigue el hermano. Dele. Ok, fíjate, yo te había citado Éxodo 7:1 para mostrarte que el término Dios aplicado a Moisés está en plural, no está en singular. Es decir, Moisés fue nombrado Elohim, entonces hay un Moisés Padre, hay un Moisés Espíritu Santo y hay un Moisés Hijo. Porque tú dijiste que Elohim es un plural de personas. Eso no es lo que dice ningún diccionario, amigo. Yo no sé de dónde tú sacas que Elohim es plural de personas. Cuando es un plural de seres divinos, el complemento predicativo lo indica. En este caso, el complemento predicativo aquí está en singular y fíjate que el término que se le aplica a Moisés es Elohim en plural. Entonces, Moisés es una pluralidad de personas. Eso no tiene sentido, amigo. ¿Te das cuenta? Entonces ya estás afectando ahora con Salmos 82 que hay más de un Dios. Yo no he dicho que esos sean dioses creadores, pero tú reconoces que hay otros seres en la Biblia que también son llamados dioses, como el caso del Salmos 82:1. Entonces Jesús tenía la naturaleza física y la naturaleza incorpórea, la espiritual al mismo tiempo. Eso es una contradicción. Tiempo. Gracias, estimado testigo de Jehová. Bueno, vamos a responderle en un minuto. Gracias, estimado testigo de Jehová. Bueno, el testigo de Jehová cogió el plural y lo singularizó presentando una sola persona. Pero qué raro que él es politeísta presentando que Jesucristo es uno de los varios dioses. Entonces, ¿qué término plural va a presentar él? ¿Qué término plural? Entonces sería bueno preguntarle a él qué término plural va a usar para llamar a ese montón de dioses. Él va a tener que usar el mismo término Elohim, ¿verdad? Donde él dice que Elohim significa solamente una sola persona, como si fuera Moisés solo, ¿verdad? Adelante. ¿Qué iba a decir, estimado espartano? Ahí le paró el tiempo. ¿Qué iba a decir? No, que Moisés, Elohim está en plural y está aplicado a Moisés. Entonces, si tú entiendes que es pluralidad de personas, entonces Moisés era una pluralidad de personas. Bueno, entonces deme, como usted me interrumpió, deme el término plural de dioses en hebreo, me hace el favor. Ahí está. Deme el término en hebreo del plural de dioses, hágame el favor. Ahí está, Elohim, ahí está. Elohim, entonces cierra el micrófono un momento. Cierra un momento. Entonces, Elohim, cierra un momento. Listo. Ahora, póngase a pensar que si usted usa el término Elohim como una pluralidad de dioses y se lo está aplicando a Moisés, que es una sola persona, entonces dígame si para usted todo ese montón de dioses viene a ser solamente Moisés nada más. Sería bueno que usted nos explique por qué Moisés es un Elohim
como todo ese montón de dioses, porque usted sí tiene una pluralidad de varios dioses como en el politeísmo, como testigo de Jehová. Bueno, está en mi tiempo. Y dejemos que el hermano Girán y luego el espartano. Adelante, hermano Girán. Ahora sí, y disculpe que pensé que estaba aquí. Ok, empiezo. Ver cómo dices las palabras y no llegas a la misma conclusión es sorprendente. Estás expresando la realidad gramatical de por qué, aunque se use el plural, es un singular, aún traducido. Estás señalando por qué los antecedentes son singulares en el propio versículo, en el propio hebreo. Pero sí, la palabra va a estar ahí gramaticalmente en plural. Pero, como todas palabras, la gramática es la que reina. ¿Qué se sabe eso también por el español? Por un sinnúmero de palabras que tenemos de igual manera, pero la oración es la que dicta si es en última instancia plural o no. Y Elohim, en ese contexto, es singular. Tiempo. Gracias, hermano Girán. Listo, mi hermano. Entonces, aquí le va a seguir el estimado espartano. Dele, estimado espartano. Exacto, es un término plural aplicado a una sola persona. ¿Y por qué se traduce como singular? Porque el complemento predicativo indica que es singular. Entonces el término Elohim no significa pluralidad de personas. El término Elohim se va a traducir como pluralidad o como singularidad dependiendo del complemento predicativo. Por ejemplo, en el Salmo 82, que el guerrero bíblico ahora ya acepta que hay más de un Dios, ¿verdad? Ahora también él es politeísta porque aceptó que en Salmo 82 el término Elohim está aplicado inclusive hasta a los mismos ángeles y a los jueces. Ahí dice ángeles, estoy en el término Elohim. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un Moisés Padre, hay un Moisés Hijo y hay un Moisés Espíritu Santo, porque el Señor aquí dice que Elohim es plural de personas. Yo pensaba que era plural de dioses. No sé, ahora es plural de personas. Entonces, ¿por qué si es plural de personas? Porque cuando se aplica a Moisés, ahora resulta que ya no es plural de personas. Tiempo. Gracias. Cierren los micrófonos. Bueno, ustedes pueden ver cómo él presentó el plural de dioses para presentar a una sola persona, ¿verdad? Al presentar una sola persona, miren cómo él está diciendo que Moisés es la única persona, que es Dios solamente como una sola persona, y que Moisés es el Padre, miren lo que él dijo, que Moisés es el Hijo, y que Moisés es el Espíritu Santo, porque se le aplicó el término Elohim. Ahí sale una nueva doctrina llamada el Moisés como el Padre encarnado, ¿verdad? Un Elohim como una sola persona. Entonces, ese Elohim es el creador y es la única persona. Presenta él a Moisés como diferentes varios dioses, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quedó Jesucristo? ¿Dónde quedó el Padre y dónde quedó el Espíritu Santo? Porque él dice que Elohim se refiere solamente a la única persona de Moisés. Él mismo se está refutando, ¿verdad? Es decir, usted no tiene ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo como Elohim, sino a Moisés. Ustedes lo están escuchando. Adelante, hermano Girán, denle con su tiempo. Bien. Lo importante, como ya conocemos, sí, pero ¿a quién se utiliza la palabra Elohim? Bueno, Elohim entonces es solamente un término que se refiere a alguien que habita en el reino espiritual, porque sí se utiliza para ángeles, sí se utiliza para el Dios de Israel. De hecho, se utiliza para hablar hasta del espíritu de Samuel. Así que, ¿qué eso significa? No podemos estar hablando de dioses. Lo que eso puede significar exclusivamente es lo que conoceríamos como un ser espiritual, en todo caso, o cuyo lugar de residencia no es el plano físico. Así que eso es lo más que se pudiera decir. Ahora, la palabra Elohim, entonces hay que buscar otra necesidad de los pasajes para decir que sí apunta a la Trinidad, y es posible. Tiempo. Gracias, hermano Girán. Adelante, el espartano, dele. Ok, entonces ya entendieron las personas que yo lo que hice fue reducir el argumento al absurdo, ya que si Elohim es un plural de personas y está aplicado a Moisés, entonces Moisés por lógica tendría que ser un plural de personas, y como Elohim es un término que demuestra la Trinidad, entonces Moisés tendría que ser un Moisés Padre, un Moisés Hijo y un Moisés Espíritu Santo. Eso es el absurdo, ¿ves? Entonces el término Elohim aplicado a los ángeles, entonces hay que entender que los ángeles también son dioses. Cuando se aplica a los jueces, entonces también son dioses. El señor guerrero bíblico aquí ya está aceptando que hay más de un Dios en la Biblia. Y no estoy hablando del Dios creador, el Dios al que hay que adorar. Estoy hablando de que el término Dios también se aplica a otros seres que no son el Dios creador. Ya lo estás aceptando. Ya te diste cuenta de que hay más de un Dios. Hasta ahí lo dejo. Gracias, estimado espartano, testigo de Jehová. Cierren los micrófonos, por favor. Mire, usted está poniendo palabras en mi boca. Yo en ningún momento he dicho que hay más de un Dios, ¿verdad? Es usted el que está presentando una pluralidad de dioses. La Biblia no enseña sino más que un solo Dios. Su nombre no es Moisés, como usted presentó, que se refiere a una sola persona.
que Elohim se aplica a Moisés como que es Dios, como una sola persona. Luego se confunde porque dice que hay un término para llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como si fueran varios dioses. No sé si usted ha presentado uno, dos o tres, pero usted no dijo, no, hay miles y millones de esos dioses. Pero entonces, ¿el Dios creador cuál es? Porque usted me está presentando a los ángeles como Dios, a Moisés como Dios, pero dígame si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban como creador allá en Génesis 1:26. Entonces yo no presenté una pluralidad de dioses, eso lo está haciendo es usted, porque no entiende el término persona divina, donde usted está poniendo a Moisés como una persona divina, como el Padre, como el Hijo, el Espíritu Santo. Adelante. Tienes el micrófono cerrado, hermano, y luego le sigues el espartano, te sigo. Pues creo que entonces fue mi señal que le escuché entrecortado, sin disculpa. Ok. Lo que se tiene que dejar claro, entonces, para que ayude a que el nombre Elohim, que es morfológicamente plural, que se deriva de Eloah, con el sufijo plural im, que literalmente se traduce como ellos o Dios, se podría ver entonces en Génesis 20:13, porque Abraham afirma que Elohim, ellos me causaron vagar. Ese sería uno de los lugares que personalmente yo usaría para usar la palabra Elohim como viable para hablar de la Trinidad, entre otros lugares, como pudiera ser el evento de Génesis 18 o Génesis 19. Entiéndase, lugares que hay más de un lugar que se habla de Dios, pero más de una persona presente. Gracias, estimado Girán. Adelante, el espartano. Gracias, hermano Girán, dele. El espartano tiene el micrófono cerrado. Ábralo, por favor. Salmo 82:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cuáles dioses? ¿Cuáles dioses si solamente existe un Dios? ¿Por qué la Escritura dice que Dios se está reuniendo en una asamblea de dioses si solamente existe un solo Dios? ¿Podría el señor guerrero bíblico explicar en su próxima intervención quiénes son los dioses con los que se reúne el Dios de los cielos? ¿Con quién está reunido si solamente existe Él? Pregunto yo. ¿Son estos dioses paganos? ¿Son demonios? ¿Son ángeles? ¿Son jueces? ¿Qué son? Porque el término ahí es Elohim y está aplicado a otro ser. Entonces hay más de un Elohim. Entonces, ¿quién es el que está presentando un politeísmo? ¿Soy yo o es la Biblia? ¿De qué politeísmo estamos hablando aquí? Si es la Biblia la que habla de dioses en plural, reunido con el Dios Todopoderoso. ¿De qué estamos hablando entonces? Entonces, ¿es la Biblia politeísta? ¿O será que la Biblia sí habla de otros dioses como hablan los testigos de Jehová? Tiempo. Gracias, estimados. Por favor, el micrófono. Cierren un momentico. Listo, como vemos, los testigos de Jehová, según el espartano TJ, él está presentando el término Elohim como algo, como una pluralidad de personas, cuando él ya lo había usado para Moisés como una sola persona. Entonces él realmente no entiende la palabra de Dios porque él está presentando Elohim como un plural de dioses, un politeísmo según los testigos de Jehová, y él está diciendo que el Padre, el Hijo, son diferentes dioses y que hay 1.000.000 de dioses y que hay incontables dioses. Yo no sé cuántos de esos dioses son los que crearon el universo, porque ellos dicen que también la fuerza activa creó el universo. Guerrero, responde la pregunta, ¿quiénes son estos dioses? A ver, un momento, yo no lo interrumpí. Déjeme responde la pregunta, no te hables por otro lado. Dime quiénes son los dioses del Salmo 82. Déjeme volver el tiempo. ¿Qué pasó? Dale, vuélvete a poner el minuto, ok. Pero dime quiénes son los dioses con que está reunido el Dios Todopoderoso del Salmo 82. ¿Quiénes son? Ciérralo, yo te respondo. Bueno, ahí el término Elohim, cuando se tradujo al español como dioses en el Salmo 88 y en Juan 10, verso 35, cuando Jesucristo mencionó que Dios está en la reunión de los dioses, dice literalmente así, él dice que quiénes son esos dioses, si se refiere a la deidad, 1, o si se refiere a los ángeles, 2, si se refieren a los patriarcas, 3, o si se refieren a una sola persona llamada Moisés. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que ahí se refiere a los hombres que estaban rodeando a Jesucristo, porque ellos no entendían que Jesucristo era el que había venido a salvarlos y que era el Mesías, en Juan 10. Entonces el término dioses allí se refiere solamente a los hombres, ¿verdad? No se refiere que ellos eran creadores del universo. Ese es un término que también se puede aplicar a los ídolos, ¿verdad? A los ídolos como dioses paganos o dioses falsos. Hasta ahí mi tiempo. Del hermano Giran y luego le sigue el espartano. Adelante. Se repite mucha y parece que no comprende. El contexto es que dirá la referencia de Elohim. Si se habla de ángeles, los ángeles tienen unos atributos.
La Biblia hebrea solamente le adjudica al Elohim de Israel los atributos de soberanía, de creador, de todopoderoso. Y casualmente, en la exposición que se desarrolla, vemos multiplicidad de personas a través de la Biblia hebrea que se traduce en el desarrollo del pensamiento judío y se ve en el Nuevo Testamento como la doctrina de la Trinidad que tenemos. Así que Elohim, allí, los judíos pueden verlo como humanos y también hay postura de sobrenatural. Tiempo. Gracias, hermano Girán. Adelante, el espartano. Te sigo, Jehová. Juan- Dele. Juan 10, cuando todos leen el contexto van a ver que a Jesucristo lo están acusando de hacerse como Dios. Y fíjense la respuesta o la réplica que le da Jesús a sus acusadores. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois, dioses sois. Si Jesucristo no fuera un Dios en el mismo sentido que es el Salmo 82:6, hubiera tenido sentido que él se aplicara a sí mismo esta escritura. Entonces no está Jesús diciendo que él es un Dios más aparte del Dios verdadero, un Dios que se reúne con el Dios creador. Juan 10:34, dioses sois. ¿De dónde está tomando Jesús esta escritura? Del Salmo 82:6 y se la está aplicando a sí mismo para darle respuesta a quienes lo acusan de hacerse como Dios. Porque no es el único Dios que existe, hay más de uno. Entonces ustedes hablan para adelante y para atrás. Ustedes ya reconocen que a otros seres que no es el Dios creador, el Dios que hay que adorar, también se les denomina dioses. Lo acaban de aprender hoy de un testigo de Jehová. Entonces, si eso es politeísmo, ustedes tienen que hacerlo también. Tiempo. Gracias, estimado testigo de Jehová. Bueno, mire, el testigo de Jehová está presentando un politeísmo donde dice que uno de esos dioses es Jesucristo, ¿verdad? Y que Jesucristo es un Dios, pero no ha mencionado tampoco al Espíritu Santo, como dijo Moisés, porque yo tengo entendido en esta serie que hemos hecho que ustedes al Espíritu Santo lo ponen también como espíritu, fuerza creadora. A Dios, según Juan 4:24, como Dios, como una persona y como espíritu. Dicen que espíritu se refiere a una persona, que Dios es espíritu y que es persona, y que el Espíritu Santo, ustedes dicen que no es persona, cuando lo tienen como creador. Y usted dice que hay varios diferentes dioses. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? No nos ha hablado nada del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es uno de esos dioses que usted quiere presentar, porque eso es un politeísmo. La Trinidad enseña es un solo Dios en naturaleza, en esencia, del Elohim como un solo Dios, pero en distinción de persona. Usted está negando a Jesús como Dios cuando está como hombre, ¿verdad? Adelante, el estimado Girandel. Tienes que estudiar cuándo se utiliza la palabra Elohim en la Biblia hebrea. Si se utiliza para hablar del Dios de Israel, te va a darnos atributos. Si se utiliza para hablar de los dioses de las naciones, te va a decir otros. Y cuando Jesús utiliza su contexto con el Salmo 82, ok, sean hombres o sean seres sobrenaturales, ¿cuál es la postura que yo he adoptado? Ok. Si son seres sobrenaturales, está hablando con su hueste celestial, está hablando con unos rebeldes como tal que se describe la propia Biblia hebrea, como puede ser Deuteronomio, como puede ser el libro de Salmos, como puede ser Isaías. Hay sin número de lugares para ello, pero el contexto es el importante. Tiempo, gracias. Adelante, el espartano, te sigo, Jehová. Ok, entonces en el primer Dios que se menciona en el Salmo 82, ¿quién es? Este me imagino que para ustedes es el Dios de la Trinidad, ¿verdad? Y los otros dioses, bueno, serían los hombres o serían los ángeles, no importa. Pero ¿cuál versículo fue el que se aplicó Jesús? Bueno, fíjense lo que dice el 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ese es el Salmo que se está aplicando a Jesucristo en Juan 10:34. Dioses soy. ¿Y a quién se lo está aplicando? ¿A los judíos? No, se lo está aplicando a sí mismo. A sí mismo. Entonces, si Jesús es el Dios de que está reunido con otros dioses, ¿por qué no se aplica el versículo 1 y sí se aplica el versículo 6? Es decir, ¿en qué categoría está Jesús? ¿En el grupo de los dioses con que se reúne el primer Dios o dentro del grupo de la Trinidad que menciona el Señor, ¿verdad? Que sería ¿verdad? El Dios Trino, que está reunido con otros dioses. ¿En qué categoría se puso Jesús? Hasta ahí lo dejo. Listo, gracias. Cierre el micrófono. Gracias, muy bien. Bueno, él está preguntando que en qué categoría se puso Jesús, y él lo pone en una categoría de Elohim, pero no lo pone como una sola persona, ¿verdad? Lo pone como un Dios de diferentes dioses, pluralizando Elohim, como que si ahí se refiere que Jesucristo está hablando que sí de varios dioses, ¿verdad? De varios dioses como dioses creadores, y no me habló nada de lo que yo le pregunté del Espíritu Santo, y estaba viendo desde hace rato el Espíritu Santo como hizo Moisés al principio. Entonces usted también nos negó la humanidad de Jesús cuando está como Dios. ¿Usted cree que Jesús es un Dios que llegó en un momento dado que cuando se humanizó dejó de ser Dios? Que porque usted dice, no, es que Dios es espíritu, y dentro del cuerpo que tiene él,
un espíritu, y usted me va a decir, no, él que no tenía ningún espíritu, cuando ese espíritu que habita ahí, para que usted lo sepa, es Dios, refiriéndose a Logos, que fue hecho carne, y él dijo que el Hijo del Hombre, que es el Señor del día de reposo. Hasta ahí mi tiempo, el hermano Girán y luego Espartano. El micrófono lo Estoy tiene tratando cerrado. de responder con el... Ay, disculpa. Jesús invocó el Salmo 82, sí, durante la confrontación con sus adversarios. Pero en Juan 10, cuando lo acusaban de blasfemia por afirmar su unidad con el Padre, respondió preguntando si las palabras del Salmo 82:6 no estaban inscritas en la ley y señaló que la escritura no puede ser quebrantada. El argumento de Jesús operaba en dos niveles. Primero, la lectura superficial sugería que Jesús simplemente apuntaba que, dado que Dios se dirigió a los seres humanos como dioses, su propia afirmación de ser hijo de Dios no constituía necesariamente blasfemia. Sin embargo, la afirmación de Jesús presupone su preexistencia con el Padre en el cielo, donde fue santificado y enviado al mundo. Esto es parte del caso que se puede decir como Jesús presidiendo también el consejo. Gracias, estimado Girán, tiempo. Dele el espartano. Sí, si él es el que está presidiendo aquella reunión, ¿por qué no se aplicó el versículo 1 y sí se aplicó el versículo 6 a sí mismo? ¿Por qué? A no ser que sea un uno dentro de esa categoría que es llamado dioses. Entonces ya el día de hoy ha quedado claro que Elohim no es un plural de personas. No es un plural de personas porque ya se lo mostré en el caso de Moisés, que es una sola persona, y se le aplica el término en plural. El diccionario no dice que sea plural de personas. Ya Jesucristo aquí muestra una categoría cuando cita del Salmo 82:6. Hay un grupo que son llamados dioses en la Biblia. Entonces hay más de un Dios en la Biblia y Jesucristo está dentro del grupo de los que son llamados dioses, como en el Salmo 82:6, cosa que él mismo se aplicó para responderle a los judíos que lo acusaban de hacerse como Dios. No es que tenía una unión con Dios, sino que se hacía como Dios. Hasta ahí creo que esa es mi última refutación. Listo, voy con mi tiempo. Bueno, si ustedes entienden qué es lo que él quiere presentar. Él quiere presentar que el término Elohim se refiere a una sola persona, a Jesucristo solo, ¿verdad? ¿En dónde? En el Salmo 82 y en Juan 10. Cuando Jesús estaba diciendo, vosotros sois dioses, él no se lo estaba aplicando nada más a sí mismo, ¿verdad? Porque usted está presentando que él había dicho que el término Elohim, dioses, ahí se lo aplicaba era a una sola persona, a él mismo, a sí mismo. No sea mentiroso, porque allí Jesús está diciendo, ustedes son dioses, pero se está refiriendo, como decir, o a los ídolos o a personas de seres humanos que lo están rodeando, y él le dijo a esos judíos de Juan 10, ustedes, a ellos que estaban ahí, son dioses, pero más, sin embargo, hay un solo Dios en esencia como creador, ¿verdad? Pero usted tiene ahí a Jesucristo diciendo que es Dios, pero a la vez que no es Dios. Adelante. El hermano Girán y luego espartano. Y la importancia de ver que no hay más de uno, simplemente, ¿por qué? Porque el mismo capítulo está afirmando la unidad de Jesús con el Padre. Y ahí es donde empieza el argumento. Sí, Jesús puede llamarse como hijo de Dios. De hecho, es descrito como monogenes, que es la palabra que se utiliza también para hablar como, se puede argumentar como único en su clase. De hecho, hasta Hebreos lo confirma porque siendo Jesús el único en su clase, es el único que tiene la naturaleza divina. Por tanto, es uno, un solo Dios, diferentes personas, es el juez de consejo y el único que juzgará a vivos y muertos. Muy bien, hermano Girán, tiempo. Adelante, el espartano. Bueno, en Juan 10:33 te queda claro por qué Jesús le responde citando el Salmo 82:6. Es porque los judíos decían que él se hacía como Dios, por eso es que él cita el Salmo 82:6. Y al decir que Jesucristo es único en su clase, están refutando la Trinidad, porque Jesucristo por sí solo no es único en su clase, es la Trinidad que sería única en su clase, pero ustedes le atribuyen el único a su clase a la persona del Hijo. Es decir, ustedes aquí prácticamente están favoreciendo una doctrina unicitaria. Yo nunca dije que los ángeles sean creadores, ni los jueces, que estos dioses del Salmo 82:6 sean creadores. Lo que estoy diciendo es que Jesucristo entra dentro de la categoría de los seres que son llamados Dios, aparte del Dios que hay que adorar. Y mira, vale, yo quiero dejar esto hasta aquí porque no me gusta mucho esta dinámica. No sé si tú quieras venir a mi canal a debatir conmigo utilizando una dinámica de debate libre, sin tiempos. Tú y yo nada más. ¿Qué te parece? Tiempo. Cierra el micrófono un momentico. Gracias. Sí, yo no tengo problema en debatir contigo, pero bueno, yo también tengo que salir ya. Y el hermano Girán, pues gracias por venir y a los que estuvieron en el chat.
Mira, estimado testigo de Jehová, punto número 1, los testigos de Jehová, según usted, está presentando un politeísmo de diferentes dioses, usando dioses en plural, donde se quiere presentar el dioses en plural como una sola persona. Aquí el modalista es usted, porque usted nos habló de Moisés como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahí usted quiere poner el término Elohim como una sola persona, poniendo a Jesús como el mismo Dios Padre, como una sola persona, negando la pluralidad allí. Luego, después no se contradice, porque dice que ese Jesús es solamente un hombre, una carne, un hombre y que no es Dios, y que él no es Dios. Lo activa y lo desactiva. Si usted tiene Elohim como una sola persona y lo pone como el modalismo, como a Jesús solo, y queda como hombre, entonces ¿dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó Dios? Porque usted es el que presenta una sola persona. Mañana tú puedes. Mañana es domingo, yo creo que mañana no voy a transmitir, pero podemos ponernos de acuerdo primero. En mi perfil de este canal está mi WhatsApp, tú le das clic allí y te lleva directamente a mi número de teléfono y todo, y ahí me escribes y nos ponemos de acuerdo para qué formato quieres presentar, porque esto es una serie que se llama Testigos de Jehová, Trinidad versus Arrianismo. Ok, ¿qué hora tienes tú ahorita? Acá estoy en Colombia a las 10:36. Ok, yo estoy una hora más adelante que tú porque estoy en Venezuela. Entonces, ¿te parece debatir el lunes a las 9 de la mañana en mi canal? A las 9 de la noche en mi canal. ¿Cuándo? El lunes. Sí, ¿a qué horas dijiste? A las 9 de la noche, hora de Colombia. Es que es demasiado tarde y yo tengo que madrugar porque me queda muy tarde. A esa hora yo estoy terminando Okay, a las 7 entonces. No, mira, escríbeme y nos ponemos de acuerdo en el horario y todo, porque tú estás allá y yo pues por acá. Y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿listo? Listo, ahí está el hermano Hiram. El hermano Hiram le toca. ¿O a quién le tocaba aquí? Ah, creo que me tocaba a mí. ¿O a quién? Bueno, hermano Hiram, dale. Yo también me ofrecería también a debatirle porque la verdad que el caballero necesita con urgencia ya, esclarecer algo que nunca entendió. Sí, Elohim, la mayoría de las ocasiones es para el Dios de Israel. Nunca parece que entendió que los atributos que se usan para el Dios de Israel es único y no hace falta ver pluralidad de dioses como él está proponiendo. No, la palabra no son dioses. En todo caso, lo más que se puede decir es que son habitantes del reino espiritual, lo que Elohim pudiera significar, porque se usa para muertos, para demonios, para ángeles, para los dioses de las naciones y para el Dios de Israel. ¿Qué tienen todos ellos en común? Que no son seres físicos, son seres espirituales.